Ya estamos pasando el aire. Hola, amigas de amigos del Centro Deportivo Israelita del CDI, el Depor en tu casa. Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes el día de hoy con esta conferencia que voy de una vez a vulnerarme y decirles que por accidente la nombré como la TED Talk de Brené Brown y que se titula El poder de la vulnerabilidad. Entonces, les juro que no es plagio, yo creo que es parte como de este burnout que tenemos algunas personas, pues a raíz del trabajo exacerbado, intenso, eh, multi, multidinámico, pandémico. Entonces, les suplico por favor que me perdonen este plagio involuntario, pero bueno, ya la cité, ya la nombré. La TED Talk de Brené Brown es una joya, tiene más de 53 millones de vistas y fue publicada, si no me equivoco, en el 2010. Y entonces, para enmendar mi error, y si ustedes me lo permiten, quisiera llevarlos a otro espacio que tiene también que ver con la vulnerabilidad, no necesariamente con lo que Brené dice en su TED Talk, que se parece mucho y algunas ideas sí son de ahí. Eh, y quisiera comenzar por leerles los que se va a publicar este domingo en el periódico El Centro Deportivo Israelita. Espero que Susi Anderman y Ricardo Trapeaga no tengan inconveniente en que lo haga así. Y si sí, les pido perdón. Y permítanme leerles. La estética de la vulnerabilidad. ¿Cómo puede ser placentera la simple idea de ser herida, de ser frágil? En un entorno social y cultural tan obsesionado en hacernos creer que todo es posible, que nos exige romper nuestros propios límites para ir más rápido y más lejos, la mera idea de abrazar mi propia mortalidad y mis límites del humano es liberador. Aceptar desde ya que mi cuerpo es finito, que envejece, que con los años se irá marchitando, que no siempre tendré las mismas habilidades mentales y sensoriales y que eventualmente voy a morir, más que una tragedia es un portal hacia el placer y el gozo de quien sí soy hoy. También es un llamado interno y urgente para vincularme con las otras personas desde la intimidad, para ser testigo de su propio proceso de vida. La vida sigue, aunque mi experiencia de vida concluye en el último aliento, en el último suspiro de mi ego. Reconocer y ser reconocida. Volver al conocimiento sin prejuicio de quien tengo enfrente y de quien habita en mi cuerpo. Cuando tengo miedo me oculto. Me visto de una armadura poderosa que no permite al otro saber quién soy.
corriendo el peligro que sea a mí a quien yo olvide. Viví durante años ocultándome bajo el manto de la angustia ante la ignominia. A ratos, cuando la parálisis era insoportable, su falta de cobijo me dejó respirar y hacer cambios en su ausencia. Un corte de cabello, un estado civil distinto, un nuevo amor. Con cada transformación, mi físico y sobre todo mi andamiaje emocional se fortalecieron ante el atrevimiento. Me enfrenté a las burlas, a las dudas, a la violencia. También me alié con el respeto, la admiración y la complicidad. Mientras más arriesgada era mi travesía, me sentía menos sola. Ahí entre la tundra y el desierto, me encontré con otros nómadas como yo. Comenzamos a tejer una red de seres errados, limitados, errantes. No ha sido tarea fácil. En el cruce de miradas no siempre hay armonía ni comprensión. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Ahí, en el miedo, descubro el coraje, esa extraña sensación que emana del corazón y que me obliga a ser la primera en decir, te amo, sin consecuencias, sin importar las consecuencias. Percibir la belleza no como un acto de defensa, balancearme sobre el límite permitido para asombrarme en un olor, en los sonidos de la voz, en el tacto de la piel, en lo irreverente de una nueva idea, discernir entre la idea y la identidad. Evitar que el impulso de acallar la tristeza y la ansiedad termine por anestesiar toda mi experiencia. Transitar el dolor sin sufrimiento requiere la presencia de todos y cada uno de mis sentidos. Vivir es un acto estético. No requiere conocimiento previo ni tiempo de preparación. Simplemente sucede. ¿Estás o no estás? ¿Estoy o no estoy? Somos. Y este es el texto que escribí esta semana para el diario, para el periódico semanal del Deportivo, cuando me pidieron un artículo más como terapeuta, como especialista en el amor y en la salud mental y cómo mantenernos en guardia, activos, saludables en esta pandemia. Me parece que hay que hacer una primera precisión, una precisión que le escuché a Esther Perel en un curso maravilloso que está dando y que tuve el privilegio de tomar en vivo, que dice que es la primera vez que todos los terapeutas tenemos tan lejos físicamente a nuestros pacientes, pero también es la primera vez que terapeutas y pacientes estamos tan cerca emocionalmente. Esta pandemia ha hecho que el entorno en el que todos estamos viviendo, unos más, otros menos, empiece a homologarse. Esta misma semana, el Comité Central de la Comunidad Judía en México acaba de publicar las nuevas guías para los eventos sociales, para los festejos, básicamente reduciendo categóricamente las celebraciones, las reuniones de las personas. Y estamos otra vez en alerta máxima. Y por eso decidí hablar de la vulnerabilidad. Porque siempre que me he presentado ante ustedes en este espacio, vengo con esta alegría y con esta euforia y con esta fuerza. Y no es que hoy me haga falta, sino que estoy intentando, si ustedes me lo permiten, que creemos un espacio en común. Un espacio donde sí nos podamos encontrar, donde no haya alguien que tenga todas las herramientas y alguien que no la tenga. Quiero generar un espacio de diálogo, un espacio de interacción. Y por eso decidí hablar de la vulnerabilidad. La Real Academia Española de la Lengua define la vulnerabilidad como la posibilidad de ser herido o frágil en el cuerpo o en la psique. Me van a decir, Shosh, estás loca. Lo que necesitamos ahorita es fortaleza, fuerza, entusiasmo, la energía de Dios dentro de ti. ¿Cómo me hablas de la vulnerabilidad cuando lo que necesitamos es fortalecer el espíritu? Bueno, yo he encontrado en mi camino que no hay mejor forma de fortalecer el espíritu que cuando reconozco que soy frágil. Cuando reconozco que mi experiencia de vida
es finita. Todos, todos vamos a morir. No todos estamos dispuestos a hablar de la muerte. No todos estamos dispuestos a abrazar la idea de nuestra finitud. Sobre todo en este entorno casi enloquecedor, donde los eslogans de la ropa deportiva te dicen anything is possible, todo es posible. Ese es el eslogan del Ling Ming. O anything is impossible, ¿no? O como nos dice Nike, just do it, solamente hazlo. Como si nuestros cuerpos fueran una liga eterna, larga, que se puede estirar y estirar, estirar y va a resistir todo. No va a resistir todo, queridos, queridas amigos. Tenemos que empezar a hablar de la muerte si queremos hablar de la vida. Tenemos que empezar a imaginar cómo queremos morir para entonces planear muy bien cómo queremos vivir. Hay una frase que también escuché esta semana y que me tiene aterrada. Y no aterrada porque me paraliza el miedo, sino por la profundidad que presenta. ¿Qué tendría que estar haciendo yo hoy para vivir en presente, pero que al momento de mi muerte pueda yo descansar en paz? No estoy en una fase fatalista, ojo, se los advertí, cuando empezamos la pandemia les expliqué que había dos polos, ¿no? El polo del hedonismo, es decir, el exceso de los placeres, y lo advertimos en su tiempo, ¿no? Cómo iba a haber esta masa de gente que iba a usar y abusar de relaciones, de sustancias, de cosas, porque está viviendo el hedonismo, porque solo por hoy, porque se va a acabar la vida y entonces hay que vivirla toda en su conjunto hoy, ¿no? Y los fatalistas que dicen todo está mal y va a estar peor. Ojo, yo no estoy en este péndulo, sino estoy en este vacío creativo del cual les he compartido tanto, que es la capacidad de imaginar, creer y crear. Pero hoy estoy imaginando desde mi propia vulnerabilidad, desde mi propio límite, porque quiero conectar con tu vulnerabilidad y con tu límite. Y ver si tus herramientas y las mías, mi vulnerabilidad y la tuya, logran tejer una red de acompañamiento, de confianza, de empatía, de compasión, de generosidad. Es decir, una red de amor. ¿Cómo vivo hoy para estar presente en la vida, en el gozo de la vida y estar en paz al momento de mi muerte? Que ojalá sea en 120 años, me faltarían 80, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a ser. Entonces empecé a explorar con los tanatólogos, encontré una nueva profesión que es bellísima, que son las dulas de la muerte. Las dulas son estas parteras que acompañan a las mujeres a parir cuando empieza la vida. Bueno, ahora hay una profesión que son las dulas de la muerte y acompañan a las personas a morir. Hicieron un estudio súper interesante. B.J. Miller, que es un gran médico paliativo, Sierra Campbell, Esther Perel están en ese estudio. Y se dieron cuenta que a lo largo de las culturas y a lo largo del tiempo, la pregunta que se hace la gente al morir, sin importar la cultura, la pregunta que más se repite, la pregunta que más escuchamos es, ¿amé? ¿A quién amé? ¿Fui amada? ¿Quién me amó? Es imposible tener estos vínculos, estos puentes del amor, si todo el tiempo estamos en nuestra fortaleza, si todo el tiempo estamos en nuestra carcasa, si todo el tiempo estamos en la perfección. Necesitamos asumir nuestra finitud para que el amor, esta capacidad de entender y atender al otro se suceda. Y entonces aquí viene mi invitación de la estética de la vulnerabilidad. Ser vulnerable no debería ser visto como un defecto que hemos tratado desde el siglo XX y siglo XXI de eliminar, ¿no? Primero lo hicieron los nazis tratando de eliminar no solamente a los judíos, sino también a los homosexuales, pero también a las personas con capacidades físicas distintas. Después lo tratamos de eliminar a través de la epigenética y del acomodo de los genes cuando vamos a las clínicas de fertilidad.
Y no quiero que esta sea una discusión de bioética, ¿no? Pero solamente quiero que estemos conscientes cómo este miedo constante social, cultural de ser vulnerables, nos está quitando también la capacidad de percibir la vida. Me dicen en Facebook si voy muy rápido, porque ahora sí que estoy muy clavada en lo que siento y en lo que estoy pensando y en esta reflexión. Muchísimas gracias a Yolanda, a Olga, a Silvina por hacerse presentes. A ver, empecemos por pensar qué es la vida, ¿no? Dicen los médicos que la vida se da cuando el corazón bombea sangre en el cuerpo y el cerebro está funcionando y entonces ahí hay vida, ¿no? Incluso cuando hay muerte cerebral, si el corazón sigue funcionando, algunas personas deciden conectarse y seguir viviendo. Cuando esa sangre deja de pasar por las venas, es decir, el corazón detiene su pulso por un periodo prolongado, ahí hay un acto de muerte. Y yo me pregunto, al igual que lo hace B.J. Miller, que me encanta esa reflexión que hace él, si realmente ahí hay muerte, porque dentro de nuestro cuerpo sigue un proceso de descomposición. Dentro de nuestro cuerpo hay millones de bacterias todavía haciendo lo que tienen que hacer para mantenerse en la vida, en este ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Dirán aquellas personas espirituales y religiosas que el alma regresa de donde vino. La verdad es que no puedo concebir la vida sin la muerte. Entonces me puse a reflexionar qué es la vida humana. Y yo creo que la vida humana no es otra cosa que aquello que le pasa al cuerpo cuando percibe. Es decir, ahorita con el COVID vemos gente que ha perdido la capacidad de olfato y la capacidad del gusto. Y además es tristísimo porque el olfato es el último sentido en apagarse. Es un sentido fundamental para la memoria. Es decir, es un sentido fundamental para narrarnos y recordarnos quiénes somos. Y la vida es también un acto de percepciones. Mi pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos percibir? Yo creo que necesitamos percibir varias cosas. Primero necesito percibirme a mí misma, qué hay en mi cuerpo, qué hay en el mundo de las ideas, es decir, lo que dirían los cabalistas, qué hay en mi nefesh, es decir, en mi cuerpo físico, en esto que se mueve, en este intercambio de fluidos, ¿no? De mi respiración, mi sangre, mi saliva y todo lo demás. En mi ruach, es decir, en mi psique y en mi neshama, en el contacto con lo superior. Si la experiencia humana es para disfrutar todo lo creado, todo lo que Dios nos ha dado, entonces la vida es un acto estético, es decir, la vida es solamente percepción. Si yo me pongo una armadura para defenderme de aquello que me da miedo, empiezo a minar, empiezo a disminuir mi capacidad sensorial. Y es aquí donde mi yo terapeuta sale y brinca y pienso no solamente en la anestesia, que es la negación de la estética, sino también pienso, por ejemplo, en los medicamentos psiquiátricos. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos a raíz del COVID ha sido exponencial. No lo mismo el acompañamiento terapéutico. El problema que tenemos con los ansiolíticos y antidepresivos, y ojo, no estoy diciendo que los dejen de tomar, por favor, ¿no? Es que no pueden bajar solamente una emoción. Apagan absolutamente todas las emociones. No puedes solamente dejar de sentir enojo. No puedes solamente dejar de sentir miedo. No puedes solamente dejar de sentir asco. Bajas la alarma de absolutamente todas tus emociones. Si las emociones son la energía en movimiento, que traen un mensaje, y por ejemplo, el miedo nos da el mensaje de la sobrevivencia, el enojo nos da el mensaje del límite, la tristeza nos da el mensaje del vínculo, si la alegría nos da la fuerza creativa, cuando bajamos estas emociones, las reducimos porque no podemos abordarlas y están desbordadas,
En realidad, lo que estamos haciendo es disminuir un poco la capacidad de vivir. Y es ahí donde les digo a mis pacientes, yo también tengo miedo. Yo también tiemblo cuando alguien cercano se enferma de COVID. Yo también tiemblo cuando me llega la notificación de Comité Central que no hay más camas en los hospitales. Yo también soy parte de la humanidad. Sin embargo, tenemos que encontrar dos cosas. Un propósito de vida dentro de esta pandemia, un para qué y la alegría de vivir. Necesitamos regresar a lo que los franceses decían de joie de vivre. ¿Cómo voy a hacer que este momento, aquí y ahora, sea placentero? ¿Y qué razón tiene mi existencia si todo lo que conocía está siendo simbrado, sino que desaparecido? Y estoy hablando de cosas tan simples como ir a un Kabbalah Shabbat en el templo, recibir a los amiguitos de mis hijos en la casa. Estoy hablando de abrazar a mis sobrinos. Estoy hablando de regresar al teatro. De regresar al teatro. Extraño muchísimo el teatro. Esta experiencia efímera que por más que he tratado de reproducir en la pantalla no sucede igual. Todo eso se fue. No puedo abrazar a mis sobrinos. No puedo hacer una reunión de 100 personas para celebrar mi cumpleaños número 40. Ni siquiera puedo planear el bar mitzvah de mi hijo. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Regresar a la fortaleza del espíritu. Es decir, el para qué quiero celebrar mi cumpleaños. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo del bar mitzvah? ¿Cuál es el motivo de la boda? ¿Cuál es el motivo de un Kabbalah Shabbat? La respuesta es siempre la misma, el vínculo con el otro. Quiero sentirme viva. Y la referencia y la vista que me da el otro de mí, la información que me da de mí el otro, la otredad, mis amigos, mis maestros. Eso es lo que necesito. A eso necesitamos afirmos. Hablo de vulnerabilidad porque necesitamos la creatividad. Es decir, si todo es perfecto, si todo está cerrado, si todo es seguro, no hay capacidad de entrar al vacío creativo y entonces imaginar otras cosas, e imaginar otras posibilidades. Tengo la consulta llena de chavas que se quieren casar y que su boda no va a poder ser la boda de sus sueños. Tengo abuelitas que me lloran porque llevan 8 meses sin ver a sus nietos y ya se estiraron 2 o 3 tallas de pantalones. Yo misma lloro por no poder celebrar el bar mitzvah de mi hijo como lo imaginamos desde que estábamos haciendo el Brit Milá. Y necesito regresar al entusiasmo. Y entonces quiero compartirles algunas ideas, algunas estrategias desde un lugar de mucha honestidad y de mucha humildad. La primera pregunta, y regreso al sistema. ¿Cuál es el espíritu de esto? ¿Cuál es el espíritu de que mi hijo deje de ser un puberto y entre a la adolescencia, como en los tiempos modernos lo leemos, o entre al sistema de madurez? Pues es un periodo de transición. ¿Qué mejor transición que tomarse todo un año para repensar no solamente quién está haciendo, sino en quién se quiere convertir? ¿Cuál es el espíritu de las bodas? 2 familias, 2 personas en un mundo muy chiquito, comunitariamente, 2 familias que se encuentran. ¿Qué vamos a hacer en ese encuentro para unirnos a pesar de la distancia? Y aquí quiero hacerles una invitación. Me gustaría que imaginaran el evento social que más extrañan. Les digo, puede ser incluso, ¿no?, el chisme en las regaderas del deporte después de hacer ejercicio, ¿no? Las conversaciones en el asoleadero, Kabbalah Shabbat en el templo, pues lo que sea, imagínenlo. Y hagan una lista de todo lo que extrañan de ese evento. Todo lo que quisieran que regresara y no puede regresar. Tómense su tiempo, medítenlo, póngale pausa a este video y escríbanle. Siguiente pregunta del ejercicio. Preguntémonos, ¿para qué queremos este acto en particular dentro de ese ritual de encuentro? ¿No? Por ejemplo,
tengo una paciente y espero no balconearla, que quiere hacer una cosa muy particular en su desfile nupcial. O sea, cuando va a entrar a la jupá, quería hacer algo muy particular, que a partir de la pandemia, pues no estoy muy segura que lo pueda lograr. Y le pregunté, oye, ¿por qué quieres hacer eso? Me dice, es que dentro de este rito, pues quiero mantener mi individualidad. Y entonces dedicamos un par de sesiones a investigar qué otros símbolos, qué otras simbologías, qué otra estética, qué otro reacomodo de las cosas con lo que sí tenemos pueden darle ese porqué. Les va a asombrar lo que está pensando y lo que está meditando. Es decir, ¿cómo convierto ese dolor en creatividad? Porque no podemos dejar de celebrar que seguimos vivas, que seguimos vivas. Aquí estamos. Entonces, ejercicio 1, todo lo que extraño. Ejercicio 2, el para qué lo extraño. O sea, ¿qué sentido tiene hacer eso? Objetivo 3, ¿cómo encuentro nuevas formas de expresión de aquello? No tenemos todas las respuestas. Hoy en la mañana tuve una reunión muy sentida, eh, sentida porque se siente cerca, con las profesoras de mi hija de primaria. Y les decía, no sé cómo hacerlo. Si tuviera la respuesta, no vendría a ustedes. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el fracaso, donde la falta de conocimiento y la falta de herramientas, en lugar de ser un espacio posible de creatividad, en realidad parece una deficiencia y por lo tanto una falta de competencia. Entonces, si no podemos competir, no podemos vivir. En la fuerza de la vulnerabilidad, en el poder de la vulnerabilidad, lo que radica es el cambio de lógica de la competencia a la colaboración. Las sociedades que han logrado espacios de colaboración han salido mucho más avantes, se han vuelto mucho más inteligentes que las que viven en competencia. El mundo de la competencia nos sale debiendo a todos. Ahora, colaborar no es tan sencillo. Sobre todo colaborar con aquellas personas que son distintas a nosotros, colaborar con el que no piensa igual, colaborar con aquellas personas que piensan diferente y que su pensamiento distinto amenaza no solamente mis ideas, sino la identidad. ¿Cómo pasamos así radicalmente, rápido, de un esquema de competencia, de, de cerrazón, de choque, a un esquema de colaboración? Dentro de la comunidad hay algunas pistas, eh, pero me gustaría que las empezáramos juntos. Hay un montón de comentarios en el Facebook, ¿no? Me dicen que si es alquimia y magia, ir de la frustración y la ira a la creatividad y la esperanza. Pues yo no sé si es alquimia, mi estimado Armando. Lo que sí creo que es, esperen porque me trabé, ahí está, ahí estoy de regreso. Lo que sí creo que es cambiar la lógica de lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. El esquema de competencias, así las nombramos. Hemos nombrado nuestras habilidades únicas, especiales, y este set de herramientas que tenemos para transformar la realidad como competencias, ¿no? Tu hija es competente en matemáticas, pero incompetente para leer. No tiene la competencia, no puede competir, no puede ser la mejor. A un esquema de colaboración con los distintos. El problema que tenemos es que la polarización que estamos viendo hoy en el mundo, enraizada sobre todo en la negación de la otredad, en la polarización llevada al límite por las redes sociales, pues nos ha hecho caer a todos en una caja de ecos, ¿no? Donde solamente estamos conversando con quienes piensan igual que nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y creemos que nuestras ideas son las únicas válidas en el mundo. Falta ver las elecciones en Estados Unidos. La democracia del mundo libre, el mundo libre, completamente dividido e encendido. Las redes sociales son una gran trampa, queridas amigas y amigos.
Y por eso también estoy hablando un poco más pausado, porque en serio creo que bajarle el ritmo es importante. Las redes sociales se han convertido en un gran peligro, no porque no podamos distinguir cuáles son las fake news de la realidad, sino porque va a llegar un punto donde no podamos distinguir qué de la realidad es cierto. Tenemos que volver a encontrar el punto en común, el common ground. Tenemos que volver a encontrarnos en el asoleadero del depot. Iba a decir el muro curvo, pero ya no existe, ¿no? Si viviera en los 80s, como mi corte de pelo vive, el muro curvo sería la respuesta. Tenemos que volver a encontrar el common ground. Tenemos que volver a encontrar aquello que nos une, no aquello que nos divide. Encontrar aquello que nos une con la gente que nos cae bien, a la gente que queremos, a la gente que estamos dispuestos a procurar, cuidar, respetar, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que encontrar ese lugar común, ese espacio en común, ese punto de partida en común con la gente que no nos cae bien, con la gente que piensa distinto, con la gente que no solamente no coincide con nuestras ideas, sino que incluso está dispuesto a afectarnos en lo personal, en lo íntimo? Pues creo que eso. La primera regla, como las reglas del debate, es qué pasa si dejamos de atacar a las personas y empezamos a probar las ideas. ¿Qué tal si empezáramos por encontrar, aunque sea un cachito de verdad? Esto es lo que llama David Burns la técnica del desarme en la comunicación. Ese pedacitito, aunque sea minúsculo de verdad, en aquello que lo que el otro está diciendo, para ver si podemos empezar a construir una realidad en común. Esto es imposible hacerlo si no somos vulnerables. Esto es imposible hacerlo si creemos que tenemos todas las respuestas todo el tiempo. Y además es una labor súper agotadora. En cambio, ¿qué estoy ofreciendo? ¿O qué estoy sugiriendo? ¿Qué camino estoy experimentando yo misma? Tomé varias decisiones a partir de la pandemia. Si antes las hacía, ahora estoy radicalmente en eso y quiero compartirles algunas. Mi primera idea radical de vulnerabilidad en la pandemia es aceptar que no puedo hacerlo todo. No tengo todas las respuestas, ni siquiera tengo todas las preguntas. No sé cómo hacer un montón de cosas. Y abrir en esa honestidad en mi corazón y en esta honestidad pública, decir, no lo sé todo, no puedo hacerlo todo, se abre un elemento fundamental para el amor y uno de los primeros tesoros de la vulnerabilidad, que es la curiosidad. En el momento que puedo decir, no lo sé todo, pero quiero aprender, me obliga a buscar quién sí sabe, o más o menos quién tiene una luz en el tema. Me obliga a salirme de mi zona de confort para empezar a aprender, sabiendo que no voy a lograr asirme de toda la verdad, asirme de todos los recursos, asirme de todas las respuestas, pero puede ser un primer indicador del camino. Lo segundo que decidí hacer es dejar de tener relaciones que no abonen a mi bienestar, ¿no? Lo que decidí es dejar de tener conversaciones vacías. Es decir, estoy buscando en todas y cada una de mis relaciones un punto de intimidad. Quien ha escuchado mis conferencias previas saben que mi definición de intimidad se parece mucho a la de Esther Perel. Into me you see. Si yo no me siento capaz de mostrar quién soy a esa persona y esa persona no me da acceso a ver quién es decir, si no hay un acto de confianza, prefiero irme. Porque mi tiempo es limitado, porque mis recursos son limitados, porque mi cuerpo es finito y mi vida es finita. Y hoy más que nunca necesito, y quizá podríamos decir, necesitamos redes de confianza. Tejer confianza es muy difícil, es muy complejo, porque lo más probable es que alguien juegue chueco. El dilema del prisionero, esta teoría psicológica
que la pueden googlear, no me quiero detener mucho en esa, pero básicamente que dice que cuando la gente actúa en competencia, hay uno que siempre va a romper los acuerdos, obliga a desconfiar del otro. Yo quiero en esta búsqueda de intimidad volverme la persona más confiable para mí y para las personas con las que hablo. Y si eso presupone o supone bajar la frecuencia, bajar la intensidad de otras relaciones o ponerle más atención a otras, adelante que así sea. El siguiente elemento, además de buscar la intimidad en mis relaciones personales y decir no lo puedo hacer todo, es priorizar. Y priorizar viene de un lugar también de muchísima vulnerabilidad, porque pues hay cosas que ya no puedo hacer, ¿no? Hay cosas que ya no puedo seguir haciendo. Y en un mundo de competencias, es decir, yo no puedo hacer esto o yo no puedo hacer aquello, es visto como una falta, como una debilidad. Pero tengo que priorizar en qué sí soy buena, en dónde puedo dar más y mejor de mí, en dónde quiero invertir mi tiempo, en dónde quiero invertir mis emociones, en dónde quiero invertir mi dinero, en dónde quiero invertir mi vida y en dónde no. Aprender a decir no también es el reconocimiento de la vulnerabilidad. Antes, sobre todo cuando empezó la pandemia, básicamente a donde me invitaban y como me invitaban decía que sí. ¿Vamos a hacer este taller? Sí. ¿Vamos a hacer esta conferencia? Sí. ¿Vamos a hacer este programa de radio? Sí. ¿Vamos a cortarte el pelo de forma chiquitita? Sí. Todo era así. El poder del sí es innegable, es súper divertido. Pero cuando abrazo mi vulnerabilidad y me doy cuenta que no lo puedo todo, tengo que también aprender a decir que no. Este equilibrio entre la luz y la sombra, este equilibrio entre la carencia y la opulencia. Este es otro de los pasos que he aprendido dentro de reconocerme como un ser vulnerable. El saber priorizar me empieza a dar evidencia de lo que sí puedo hacer, de lo que sí puedo lograr. Y ahí es donde entra el entusiasmo. Me encanta esta palabra porque es la energía de Dios dentro de mí, este Dios que se mueve dentro de mí. Es la famosísima inspiración. Cuando puedo entender que el sentido de la vida no es este cambio cósmico, grandote, abrumador, que exige todo a mí, sino pequeños actos de amor cotidianos, empiezo a ver que granito a granito esto se empieza a hacer mucho, que poquito a poquito empiezo a hacer mucho. Y empiezo, cuando priorizo, cuando tengo claras mis prioridades, también me doy cuenta que puedo concentrarme más, ir más a lo profundo y no solamente a lo ancho. Tomé algunas decisiones que me gustaría compartirles, a ver si alguna también les sirve en lo personal. Lo primero es que me salí de redes sociales. Y es ridículo decirlo mientras transmito en Facebook Live, pero mantengo solamente el Facebook. Me salí de Twitter, de Instagram y quité todas las aplicaciones de redes sociales de mi celular y de mis dispositivos móviles, aunque eso suponga que el logaritmo de Facebook no me va a hacer llegar a tantísima gente que eso inflame mi ego y me haga sentir mejor, por tener más tiempo de calidad conmigo misma. Quité redes sociales de mi celular en esta aras de priorizar y ahora leo más. Ahora tengo media hora más para jugar con mis hijos y llevar a pasear a mis perros. Tengo 15 minutos más para dejar de scrollear la pantalla hacia arriba y ver la misma publicación de Shuk 40 veces y 40 anuncios que no me interesan absolutamente nada y tener 15 minutos al día para hablar con una amiga distinta, para poder reconectar. Ya no quiero lo que está a lo ancho, ahora quiero lo que está en la raíz. Son tiempos radicales. Quiero volverme una radical. Y para eso tengo que aceptar que no tengo todas las respuestas, que no tengo todas las herramientas, que no tengo todas las competencias. Pero quiero colaborar, quiero vivir en entusiasmo. Tengo algunos comentarios aquí y quisiera. Dice Armando Alonso Short, pero vivir en democracia implica justo nuevas capacidades, competencias. Claro, pero a ver,
La democracia, bien lo decía Winston Churchill, qué bueno que no lo tuve que decir yo, es la peor forma de gobierno, pero es la mejor que conocemos. El mayoriteo, la democracia, el 50% más uno, me parece que fue útil para explicarnos un modelo de competencia. El partido republicano contra el partido demócrata, Morena contra el resto de los partidos, capitalismo versus socialismo, patriarcado versus feminismo. Es decir, no hay punto de encuentro. La democracia es una falacia. Es una falacia que nos permite vivir y estoy a favor siempre antes de la democracia que de la tiranía o que de las dictaduras. Pero tenemos que empezar a pasar de un modelo democrático a un modelo de consenso. Es decir, y no estoy hablando de la democracia directa y no me imagino los mítines de López Obrador en el centro a mano alzada. Estoy hablando de hacer verdaderos foros de discusión, hacer verdaderas mesas de debates, donde se debatan las ideas, no las habilidades de quienes expresan esas ideas. ¿Cómo se construye el consenso? Lo primero crucial es tener información en donde tú y yo y todos los que participamos de esa mesa podamos verificar que esa información responde a la realidad. En una etapa de fake news, me parece muy difícil que dos personas que tienen ideas distintas y están completamente polarizadas y aisladas encuentren el common ground. Entonces, primero encontremos esta tierra en común, en donde sí, lo que nos une se llama este nuevo proyecto en el que voy a participar. Que sí nos une, que sí nos encontramos. Y empezar a construir desde ahí el consenso. ¿Qué quiere decir el consenso? Que todos los participantes, todos los afectados, quienes estudiamos negocios, todos los stakeholders y no solamente los shareholders, tengamos voz y voto. Y hasta que el más débil de nosotros esté convencido, entonces accionar. ¿Sí? Y entonces, a partir del consenso, empezar a construir. ¿Es mucho más lento? Sí. ¿Es mucho más sustentable? También. Dice Armando Alonso, George, una duda, ¿cómo manejas, relacionas la impotencia con la vulnerabilidad? Ah, es una súper pregunta, Armando, muchísimas gracias. A ver, la impotencia es salirme de mi poder, ¿no? Es salirme de este espacio de poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer las cosas. Yo hablo que hay 4 verbos de la transformación radical. Qué bueno que los empecé a escribir antes de la pandemia, si no me hubieran dicho que soy una oportunista. Que es, quiero, sé, puedo y hago. Es decir, desea o quiere, sabe, puede y hace. La impotencia está jugando en el nivel del poder. Cuando abrazamos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, también estamos abrazando lo que sí podemos y lo que sí tenemos. Es decir, el amor, cuando yo digo que es universal, no escoge unas cosas sí y estas otras no. Cuando hablamos de impotencia, estoy hablando de reconocer lo que no puedo hacer, pero también el reconocimiento de lo que sí tengo. Y ahí entra mi definición del gozo. El gozo es el uso óptimo de los recursos. Cuando estoy hablando de impotencia, también estoy hablando de potencia. ¿Qué recursos tengo y cómo los organizo mejor para entonces sí poder? Y ahí entra la vulnerabilidad. Siempre nos va a faltar un recurso. Nos va a faltar tiempo, nos va a faltar espacio, conocimiento, relaciones o dinero. Son los 5 elementos del gozo. Son los 5 recursos que yo identifico como más claros. Entonces, cuando veo que carezco, que no tengo yo en mi persona individual, ¿no? En primera persona del singular, estas herramientas, estas características, estas aptitudes, estas habilidades, puedo salir y conectarme y vincularme con las otras personas. Cuando reconozco mi impotencia, no como una debilidad, sino una característica del ser, puedo entonces empezarme a conectar con otros seres que lo tengan. Y estos no son palabras al viento. Tengo aquí amigas conectadas que saben que así lo vivo. Por ejemplo, cuando estudiaba la maestría en el IPADE, que ahí está Yolanda haciéndome preguntas,
ella sabe bien, yo era buenísima en factor humano y todo lo que tuviera que ver con la cultura y la gente y la cultura organizacional. No tenía idea de finanzas, porque en el TEC siempre huí de esa clase. Dije, luego veo, luego contrataré a alguien que me ayude. Y cuando llego a la maestría y me doy cuenta que no sé hacer ni un balance ni un estado de resultados, mi vulnerabilidad me hizo conectarme con un amigo que no está conectado hoy, pero que quiero mucho, que es Eberto, y decirle, a ver, tú sabes muchísimo de finanzas, yo sé mucho de cómo manejar gente. Vamos a aliarnos, vamos a generar consenso. Y de ahí salió el famosísimo Petit Comité, que a ver si Yolanda se acuerda cómo estudiábamos. Ese es el paso entre la impotencia y la vulnerabilidad. Es decir, la impotencia es lo que no tengo, pero también me obliga a reconocer lo que sí tengo y ponerlo al servicio, abiertamente, generosamente, genuinamente. Armando, espero que esto haya más o menos contestado tu pregunta. Dice Yolanda, ¿cómo educar a los hijos en el uso inteligente de las redes sociales? Ay, querida amiga, a ver, ahí también me declaro incompetente. Se me ocurrió ponerle todos los controles parentales a todos los dispositivos que mis hijos utilizaban para sus clases, mientras que yo daba sesiones también por Zoom, y resulta que no funciona. Para que mi hija pueda entrar a su clase de inglés, necesita permisos para prender la cámara en una red social, y entonces la mejor forma de educar a los hijos en el uso inteligente de las redes sociales es educarlos en su capacidad de elegir, Yolanda. La vida no es otra cosa que un sistema de elecciones. El amor, la libertad y la felicidad son elecciones. Que todo el sistema esté diseñado para que no podamos elegir, esa es otra historia, ¿sí? Pero cuando les empezamos a enseñar a nuestros hijos las ventajas del autocuidado, del autoconocimiento, del autorrespeto y la autorresponsabilidad, es decir, los elementos del amor básico, entonces ya no les estamos enseñando a usar inteligentemente solamente un gadget, les estamos enseñando a utilizar inteligentemente los elementos y las herramientas de la vida. Te lo bajo a algo concreto y quizá nos ayude. ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros hijos a elegir qué comen o cómo visten o con quién se relacionan? Darles a ellos esta libertad de elegir presupone dos cosas. Uno, que vamos a fallar, radicalmente vamos a fallar y que va a ser un desmadre. Y esto lo he dicho en muchas de mis conferencias. Pero que si no, no se puede generar aprendizaje. Ese es otro elemento de la vulnerabilidad. En el momento que reconozco que no lo sé todo, abro el espacio para aprender. Yolanda, yo te juro que no hay manera de prevenir que nuestros hijos vean pornografía en redes sociales. La única forma es quitarles la tablet, ¿no? Estoy segura que no podemos aislarlos del dealer que les va a ofrecer su primer churro de marihuana a los 14 o su primera relación sexual a los 15, ¿no? Pero sí podemos enseñarles a elegir. Y esto supone también ver la vulnerabilidad de la gente que más amamos, porque se van a caer y se van a lastimar y van a aprender. Y además tú eres pedagoga, o sea, lo sabes mucho mejor que yo. Para que haya aprendizaje, tiene que haber evidencia del error, como tiene que haber evidencia del éxito. Déjenme ver si hay algún otro comentario aquí. No, miren, creo que les resolví esa duda en particular. Sé que esta conferencia, a diferencia de otras donde soy como muy by the book y les doy el punto A, el punto B y el punto C, pareció mucho más pues cercana, honesta y incluso un poco más dispersa, no lo es. ¿Qué se requiere para habitarnos en el poder de la vulnerabilidad? Necesitamos courage, que en español coraje suena súper mal. Necesitamos la valentía de atravesar la travesía con todo y el miedo. Y la palabra courage me encanta, porque viene del francés coeur, corazón. Es decir, creo que para habitarnos en la vulnerabilidad, tenemos que pasar por el corazón y entonces exponernos.
Sabiendo que hay un riesgo de que eso sea lastimado o vulnerado, sí. Pero también sabiendo que ese es el primer paso para invitar al otro a que también se exponga, que se ponga afuera. Eh, y por eso en este texto que les leí al principio decía, la primera en decir te amo. Todas las comedias románticas que yo vi en los 80s y 90s era don't say the L word, no digas la palabra amor. Es una tontería decirle te amo a alguien que no conoces. Yo creo que la mayor tontería en estos tiempos pandémicos donde no sabemos si la vida nos va a durar 120 años o 120 días o 120 segundos. Es una tontería creer que estamos solos. Es una tontería creer que no necesitamos al otro. Y por eso decir te amo es tan importante. No solamente decirlo, sino también ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta el amor? Con acciones concretas. ¿Qué acto de cuidado vas a hacer hoy por ti, para ti? ¿Qué acto de cuidado vas a hacer de ti para las personas que amas y que te rodean y que quieres? No podemos guiar, no podemos gobernar, no podemos liderar aquello que no amamos y que no conocemos. Y es un momento donde necesitamos el liderazgo, la voz, la palabra, el entusiasmo y el emprendimiento de absolutamente todas y todos. Por eso hablo tanto de los vínculos, porque si la última pregunta que voy a tener que contestar en el minuto de mi muerte es si amé y si fui amada, necesito deshacerme ya, lo antes posible, de las máscaras. Necesito deshacerme ya y lo antes posible de las armaduras. Y esa es mi invitación el día de hoy. Esta es la invitación a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que se han conectado este día, a ver dónde no voy a poder. Hay muchísimas conferencias que he dado de dónde está tu poder, dónde está tu propósito, dónde está tu deseo, dónde está tu energía. Pero para que eso se valide, necesitamos hablar de aquello que todavía no está o que no va a estar. Y me quiero despedir con, con una reflexión de Rilke, que voy a parafrasear porque pues, obviamente no hablo alemán y entonces es una libre interpretación. Y Rilke decía algo así como, no es que les esté diciendo que hay que amar la muerte, hay que amar la vida. Pero parte esencial de la vida es la muerte. Y el amor no puede ser a medias, el amor tiene que ser completo. Y entonces para amar la vida, tengo también que amar la no vida. Les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, su amor, su presencia, todos los mensajes, algunos que me han mandado también por WhatsApp, padrísimos, ¿no? Gracias al Centro Deportivo Israelita. Gracias a cada una de las personas que me siguen escuchando, acompañando, que me critican, que me hacen reflexionar. Y esto no es otra cosa que una invitación a que la conversación no sea solamente de mí hacia ustedes, sino que conversemos juntos. Necesitamos retomarnos, necesitamos romper la polaridad y encontrar el espacio en común. Y por eso soy la primera en decir, aquí estoy. Ineni, como se dice en hebreo. Muchas gracias a todos. No sé si quede algún comentario en Facebook, déjenme ver. Muchísimos saludos, gracias a Perla, gracias a Bere, gracias a Mónica. Dice, no vamos tan lejos, los papás de nuestra época les costaba tanto trabajo decirlo, eran más proveedores, te alimento, te visto, veo que estés bien de salud, pero decirlo les costaba más trabajo. Gracias, maestra Victoria Chicurel, por decirme que me veo muy hermosa con mis chinos, ¿no? Dice, a Dolores Arenas nos recomienda leer El Caballero de la Armadura Oxidada. ¡Ay, qué bonito era esa historia! Hay una que me gusta más de caballeros, que es la historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Se los recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, gracias en serio por conectarse. Abramos este foro, ayúdenos a compartirlo, compartamos lecturas, compartamos ideas y sobre todo no olvidemos que tenemos un punto de partida en común, que para amar nuestra vida también tenemos que
abrazar nuestra finitud y nuestra capacidad de decidir, si no cuándo, pero sí cómo vamos a morir. Y eso va a delimitar muchísimo nuestra vida. Les amo, les agradezco y me despido. Muy buenas noches. Gracias de verdad. Yo soy Susana Turquía y esto fue El Poder de la Vulnerabilidad para ustedes, mis amigas y mis amigos del Centro Deportivo Israelita. Muchísimas gracias a Caro, a Alejandro, a Rina Rajlewski y a todo el equipo del Centro Deportivo Israelita que siga haciendo posible este espacio y gracias a ustedes por compartirlo. Si tienen algún tema de depresión, de ansiedad o una vulnerabilidad incontrolable, les recuerdo que me pueden escribir a mi WhatsApp 55 52 16 11 88, 55 52 16 11 88. Y si me escucharon hasta aquí, les voy a regalar 15 minutos de conversación privada sin ningún costo y sin ningún compromiso para que charlemos y que hagamos esta conversación uno a uno. 55 52 16 11 88. Ustedes me mandan un WhatsApp, acordamos 15 minutos de conversación porque en serio quiero escucharles. Muchas gracias y muy buenas noches.